Hola chicas, si estáis viendo este vídeo es que tengo una muy buena noticia para vosotras y es que por fin se ha terminado el mes de enero. Siento que enero lo hemos sufrido todos bastante y yo, fíjate que no tanto porque sí que la primera mitad del mes estuvo bastante guay, no me puedo quejar. Sin embargo, la última semana de enero, no sé qué fue eso, pero yo he vivido un mes entero. La última semana de enero se ha hecho eterna. Con el final del mes también se viene este primer repaso de lecturas del año con las lecturas de enero. Aquí tengo 4 y una más que he leído en el Kobo. Y nada, vamos a empezar. Me estoy tomando mi tercer café del día, así que no tengo excusa para no estar activa en este vídeo. No me he preparado nada, pero confío plenamente en mi dosis de cafeína diaria. A rasgos más generales, tengo que decir que he salido de las lecturas de enero con una sensación un poco extraña. Se ha sentido como un ritmo muy extraño para estas lecturas. De las 5 que he leído, hay un par que sí que me han gustado mucho y las otras 3 me han dejado un sabor de boca que no llega a ser bueno del todo. Si ya has visto mi vídeo de los propósitos lectores de este año, sabrás que quiero abrirme a más géneros que no estoy acostumbrada a leer y uno de ellos es la novela gráfica. Normalmente soy muy cuidadosa al escoger el primer libro que quiero leer en el año porque quiero empezar siempre como con buen pie. Sin embargo, para este año me quise arriesgar un poco más y empezar ya a salir fuera de esta zona de confort y a probar más cosas, como os decía. Cogí, por lo tanto, una novela gráfica que además dije, bueno, pues la leo el 1 de enero, que es un día de no hacer nada, es un día que yo me gusta como dedicarme tiempo a mí misma, que sea un día tranquilo, entonces pues me venía bien como tener un libro para dedicarle la tarde y poder disfrutarlo. Total, que yo tenía echado el ojo a este libro de aquí, Hotel Abuel, de Marta Altieri. Digo que le tenía echado el ojo, pero al mismo tiempo no tenía yo mucha idea de lo que me iba a ofrecer este libro, digamos. Me salió recomendado por Instagram, lo vi en un par de librerías. Total, que al final dije, lo cojo y pruebo. De este libro yo sabía que iba de un centro para mayores, el Hotel Abuel, y era la historia de estas personas que, pues eso, son gente mayor, son gente jubilada, con comportamientos, conductas, lenguaje muy generación Z. Es un poco como si estuviéramos en el futuro y nosotros fuéramos estas personas mayores, digamos. Me parece una idea bastante guay, la verdad, pero, aquí viene el pero, la ejecución me dejó bastante decepcionada. No conecté con el libro en general, no conecté con ninguno de los personajes y me dio mucha rabia esto porque quería realmente hacerlo. Tampoco creo que conectara con el humor de la autora. El estilo de ilustración como tal es sencillo, pero me parece chulo. Yo el problema sí que lo tuve con la historia, se me quedó muy corta. Son como momentos muy esporádicos, muy rápidos, que para mí hizo que no conectara con ellos. Y sobre todo creo que con una novela así el fallo también es no conectar con el humor con el que retrata estas historias. Realmente es triste, pero no tengo mucho más que decir de este libro. Me encantaría saber si lo habéis leído, qué os ha parecido a vosotras, porque es de estos libros que te gusta tan poco que dices, ¿realmente es el libro o es que se me está escapando algo, ¿no? Creo que el objetivo también era quizá un poco humanizar a las personas mayores, haciéndolos más cercanos a nuestra generación, pero para mí no ha conseguido eso. Realmente pienso que le faltaba emoción a la historia y vida a los personajes. Y además también siento que es uno de estos libros que por el lenguaje que tiene no sé yo qué tal va a envejecer, porque sí que tiene como muchas expresiones muy actuales, es todo muy oral, muy coloquial, muy de ahora. Entonces, bueno, no sé, me da pena, me dejó con mal sabor de boca y finalmente le puse 2 estrellas. Quise cambiar después este mal pie con el que yo sentía que había empezado el año en cuanto a lecturas y cogí un libro que
realmente le tenía muchas ganas. Lo tenía en mi estantería, me lo habían regalado, lo había pedido. Estaba como buscando el momento adecuado para leerlo porque yo sentía que me iba a gustar mucho. Os estoy hablando de Calabobos de Luis Mario. Seguramente tú ya hayas escuchado hablar de este libro, cosas muy buenas, opiniones muy positivas. Siento que voy matching con la portada de repente. Me gusta. Que por cierto, esta portada me parece increíble. Me encanta, es de mis portadas favoritas que tengo ahora mismo en las estanterías. Total, que yo venía de escuchar cosas maravillosas de Calabobos. Y además, antes de empezarlo y también con las primeras páginas de la novela, yo lo sentí como una mezcla entre Canto yo y la montaña baila, como bestias también por el tipo de protagonista que tiene y incluso la nostalgia de la mujer anfibio de Cristina Sánchez Andrade por todo el tema de la cercanía y la conexión con el mar. Y me parecía como una mezcla realmente ideal para mí. Este libro está ambientado en Cantabria y se centra en la historia de una familia que vive en un pueblo bastante recóndito, bastante metido en lo que es el paisaje y la naturaleza cántabras, tanto la parte montañosa como también tiene mucha presencia, como os decía, el mar y en general el agua, la lluvia, una lluvia constante que lo envuelve todo, que está siempre presente. Es muy importante y clave este elemento y la relación de las personas con el entorno en este libro. A mí todo eso me gusta muchísimo y me encanta leer sobre ello. También, aparte de esto, lo que más presencia tiene en el libro es la oralidad con la que está narrado. Tenemos un protagonista que nos va contando desde su perspectiva toda la historia y lo hace desde un lenguaje oral muy de la tierra, un cántabro que se ve reflejado en también la sintaxis del libro. Y eso creo que también es súper importante. A mí esta parte me llamaba mucho la atención. Ya había leído otras novelas que incluían este recurso, como puede ser Panza de burro con el canario o Solo quería bailar con el andaluz. Y me parece una cosa súper chula de hacer y de poder leer, pero también me parece una cosa muy difícil de hacer bien. A mí personalmente me costó más entrar en este libro que en los otros dos que he mencionado, por ejemplo, y creo que se debe a este recurso, a esta forma en la que está escrito. No conecté desde el principio y relacionado con esto, también creo que la primera parte, o al menos me dio a mí esa sensación, iba más a trompicones. Yo sentía que había como un problema de ritmo en el libro. Quizá es por esta parte oral y porque al introducirnos en ese ambiente y al ir introduciéndonos todos los personajes que conforman este pueblo, este entorno, el libro simplemente es más lento y ya está. Aunque a mí eso no me llegará a encajar del todo. También es cierto que la segunda parte me gustó mucho más que la primera. Siento que tú ya estás dentro de ese lenguaje, estás dentro de la narración y todo se va poniendo en su sitio. Esto también creo que es porque en cuanto a la trama de la novela hay una familia con una de las hijas que tiene ciertos atributos que la hacen una persona más especial y diferente del resto de personajes. Y lo digo así por no desvelaros mucho. Hay un momento en el que el pueblo se pone a buscar a esta chica que no saben dónde está y esto hace que haya un hilo conductor mucho más claro y el libro para mí encuentra en ese momento como toda su personalidad, brilla la esencia, se ve más claro todo lo que quiere decir y es eso, me gustó mucho más de la mitad para el final que al principio que lo vi como más difícil de entrar, digamos. También a destacar de este libro me parece muy interesante el debate que se puede abrir sobre lo que es retratar a las personas del rural desde una perspectiva de alguien que está fuera de ese entorno, de alguien que se consideraría un forastero, incluso aunque haya venido de ese mismo lugar, el hecho de no quedarse ahí y salir fuera, el haber tomado direcciones distintas, creo que puede generar como una conversación bastante interesante. El hecho de que puede ser fácil que se caiga en la caricatura o en los personajes tipo o en verlo todo idealizado
o desidealizado. No sé, no sé si está teniendo mucho sentido esto, pero también hay como un punto en el que en el mismo libro se habla de esto y me pareció bastante chulo que se mencionara aquí. Aunque fuera de pasada, el saber que la persona que escribe es consciente de ello, me parece guay. En fin, en resumen, este libro ha tenido cosas que me han gustado más, ha tenido cosas que me han gustado menos, pero sí que me alegro mucho de haberlo leído y en general me ha gustado. Y finalmente le puse 3 estrellas a Calabobos. Después de esto decidí empezar una relectura en el Kobo. Y es que un día estaban poniendo en la tele Harry Potter y el Cáliz de Fuego y dije, más que ver la película, me apetece releerme el libro. Y así lo hice. Me empecé a leer Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Yo he sido una persona muy fan de Harry Potter. Desde pequeña hay pocos temas de los que sepa más que de Harry Potter. Los libros también me los habré releído un montón de veces. Es una relectura que yo antes hacía una vez al año de todo lo que me gustaban los libros. También las pelis, me sé diálogos de memoria, lo que a todo el mundo que ve las pelis conmigo se le hace insoportable, pero es lo que hay, es mi toxic trait. Y eso, hacía mucho tiempo que no releía Harry Potter y me apetecía. No sabía muy bien qué esperar de esta relectura porque sí que por razones que todos ya sabemos, me he ido desencantando un poco con el universo Harry Potter. Sin embargo, me alegro mucho de haber releído El Cáliz de Fuego y fue una relectura que en general salió bastante bien. Me dio un poco esas sensaciones de las otras veces que lo había leído. Me lo pasé muy bien. Y bueno, empecé por este libro sobre todo porque fue a raíz de la película, que era esta, la que estaban echando. Y también porque siento que los 3 primeros libros son los más infantiles y hacen mucho esto de recordarte de nuevo los puntos importantes de la historia, de situarte en la historia al principio, como Harry vivía con sus tíos y los muggles son las personas que no hacen magia y todo eso. A partir del cuarto ya siento que se da por hecho que tú ya sabes dónde te estás metiendo, que conoces la historia y como que va más al grano, ¿no? También el mundo se va ampliando, vamos sabiendo como más cosas de todo el universo Harry Potter y a mí eso es como lo que más me gusta de la saga, el ir conociendo más detalles de todo ese mundo. Y esto hace que yo diría que el cuarto y el quinto libro sean mis favoritos. No tengo mucho más que decir de Harry Potter a estas alturas, chicas. Voy a seguir releyendo la saga. No sé si queréis que os vaya haciendo updates. En los repasos de lecturas mensuales seguramente encontréis estos libros. Ahora estoy con la Orden del Fénix y poco más que decir. Sinceramente, me lo estoy pasando muy bien. No sé si seguiré con el sexto y el séptimo. Probablemente sí. No sé si todo de seguido o no. Lo iremos viendo. El caso que para lo que nos interesa aquí, volviendo a El Cáliz de Fuego, le puse 4 estrellas. Y muy contenta con estas 4 estrellas, sinceramente. Por cierto, también me está gustando mucho el leerlos en el Kobo. Al ser también un formato tapa dura y tan largos, en parte no hacía estas relecturas hace tanto tiempo por pereza del formato. Lo estoy leyendo también a la vez que otro libro en físico y lo estoy leyendo por las noches antes de irme a dormir. Como es una historia que ya conozco y es una historia facilita, me ayuda mucho a desconectar el cerebro y a no sentir que tengo que estar como muy pendiente de la lectura cuando simplemente lo que quiero hacer es relajarme, pasar un buen rato y quedarme dormida mientras leo. Así que para eso me está funcionando muy bien. El siguiente libro que me terminé fue el del club de lectura de enero, que si vienes de mi último blog lo habrás visto. Flaquezas normales y corrientes del ser humano de Megan Nolan. Autora irlandesa, es difícil que fallen las irlandesas, que ahora mismo lo digo muchas veces, pero creo que lo están haciendo muy bien. Tenía bastantes ganas de leer a Megan Nolan. Tiene una novela anterior que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Acts of Desperation, creo, que es el típico libro que tienes en tu lista de pendientes de Goodreads y por lo que sea nunca te animas con él. Así que cuando vimos que salía este, pues yo me quise animar con él y Vanessa, mi compi del club de lectura también, porque ella sí que conocía a la autora y le había gustado. Así que por eso pues, le dimos una oportunidad a este libro con esta preciosa portada, por cierto. Esta historia nos sitúa en la década de los 90 en Londres, donde al principio seguimos a un periodista que está cubriendo la desaparición de una niña. Hay una familia que es nuestra familia protagonista que se ve envuelta
en esta investigación. Es una familia irlandesa que tuvo que emigrar a Londres, que sobre todo pone en el centro a Carmel, que es la hija, que fue madre adolescente y es madre soltera. Es la madre de una niña de 10 años, después tenemos al hermano de Carmel, que es alcohólico, tenemos a su padre, que es viudo, y a partir de este crimen pues vemos también en parte desde los ojos del periodista y en parte desde los recuerdos de los diferentes familiares cómo se relacionan entre ellos y las circunstancias de la vida que han hecho que ellos terminen en esta situación. No os esperéis un true crime de esta novela. Es una novela de personajes, es una historia familiar sobre todo. Nos habla de trauma generacional, nos habla de las relaciones entre madres e hijas. Trata el tema también del aborto en la Irlanda de los 70-80, la soledad dentro de tu propia familia, hacerse adulto. Todas estas pequeñas flaquezas normales y corrientes de la vida. A mí tengo que decir que a rasgos generales es un libro que me gustó, pero sí que quizás se me ha quedado un pelín corto. Aunque hay momentos muy potentes y hay personajes que me han gustado mucho, como es el personaje de Rose, de la madre de la familia, por ejemplo, me hubiera gustado que nos hubiera dado un poquito más. Y creo que esto también tiene que ver con la traducción, que se me hizo a ratos un poco rara, tenía como una sintaxis un poco extraña, lo típico de estar hablando en tercera persona y no saber a quién se están refiriendo porque hay dos personajes que están en escena, cosas de ese estilo, pero bueno, no sé, aparte de eso está bien, me gustó, se lee rápido, engancha y sobre todo me quedo con que dio muy buena conversación en el club de lectura y eso siempre es un gran plus para mí. Al final, si no recuerdo mal, creo que le di 3 estrellas también a este libro. Y por último, tengo que decir que hemos llegado a mi libro favorito del mes, el que creo que se va a quedar más conmigo, y es que le tenía muchas ganas a esta novela. Es A cuatro patas de Miranda July. Lo repito, pero yo le tenía muchas ganas a esta novela porque me leí un libro de relatos de la autora y me gustó mucho su forma de narrar, su manera de escribir. Tiene un estilo muy particular que creo que o te gusta o lo odias, y sin duda esto se ve completamente reflejado en esta novela, porque definitivamente no es para todo el mundo, para nada. Es más, el otro día pensaba en alguien a quien le pudiera yo recomendar A cuatro patas y se me hace difícil pensar en alguien de mi entorno al que le pueda gustar este libro. Creo que A cuatro patas lleva este género de mujeres en crisis que se vuelven un poco bastante loquitas a un extremo tan divertido. Realmente es una novela descarada, es una novela directa, no hay tapujos ningunos, es una novela sexy también y sobre todo muy honesta. En la sinopsis de A cuatro patas te cuentan que es la historia de una mujer de mediana edad. Nuestra protagonista está en los 45, estoy casi segura. Y te cuentan que un día ella decide hacerse un viaje en coche desde Los Ángeles hasta Nueva York. Tú con esta sinopsis te piensas que va a ser un road trip en el que el personaje va a pasar no sé cuántas mil aventuras, se va a encontrar a sí mismo, el road trip de sus vidas, pero no entréis pensando que va a ser eso, porque básicamente esta mujer cuando empieza a hacer ese viaje decide que va a hacer caso a todos sus pensamientos impulsivos, lo que le va a llevar a una situación bastante extraña, particular, un poco spicy y que va a desordenar toda su vida. A esta protagonista o la amas o la odias o las dos cosas a la vez realmente. Eso sí, yo le cogí muchísimo cariño. Claramente está sufriendo una crisis vital y una crisis en su relación y bueno, la seguiremos a lo largo de toda esta crisis, de este autodescubrimiento que tiene que hacer para reencontrarse a sí misma o más bien para adaptarse y ver quién es ella en esta nueva etapa vital. Habla de la sexualidad de las mujeres, habla de menopausia, habla de envejecer, habla de familia, cuestiona la monogamia de forma muy interesante, pone en duda todas estas dinámicas de pareja más convencionales y todo esto lo hace desde un humor y una inteligencia que a mí me ha fascinado. Sí que es cierto que llegó un punto en la historia, estamos hablando de un libro de 400 páginas más o menos, llegó un punto en la historia que yo dije, vale,
¿este libro va a ser simplemente la historia de una tía que se obsesiona con un tío? Y chicas, lo equivocada que estaba yo. Me alegré mucho de que este libro me dijera, no, no va a ser eso. Y fuera por unos derroteros que yo realmente no me esperaba. Muy divertido, muy liberador y recomendado si estás buscando una historia diferente y una voz diferente. A Cuatro Patas le puse 4 estrellas. No le puse las 5 estrellas porque no lo sé muy bien por qué. Siento que el paso de 4 estrellas a 5 es simplemente una cuestión de sensaciones y de conexión. Y aunque me ha parecido maravilloso, no ha llegado hasta ese punto, pero sí que sin duda se merece mínimo las 4 estrellas. Y eso es todo, chicas. Hasta aquí mis libros del mes de enero. No sé si estoy contenta con mis lecturas. Sí que sin duda si tuviera que destacar alguno sería A Cuatro Patas. El resto han estado ahí, digamos. Espero que febrero traiga cosas más interesantes, que no sé si es mucho pedir, pero realmente me apetece encontrar un nuevo libro favorito, de estos que te obsesionan completamente. Manifestemos una lectura así para el próximo mes. De momento os puedo decir que estoy con La Orden del Fénix, que voy a leer sobre los huesos de los muertos de Tokarczuk para el club de lectura. Estoy también leyendo ahora mismo Me gusta así, de Erika Paula Curbelo, que tiene una portada increíble y que son relatos de chicas navegando esta vida lo mejor que pueden y pasándoselo lo mejor posible mientras tanto. Ya os contaré más, pero de momento eso es lo que se viene. Eso y más cosas vendrán para febrero. Contadme qué libro habéis leído vosotras, si habéis leído alguno de estos libros que dices me ha cambiado la vida, o de estos libros que no puedes dejar de pensar en ellos. Si has tenido alguno así, me interesa saberlo. Y poco más. Nos vemos la semana que viene y mientras tanto también por Instagram. Suscríbete para estar atenta, yo te lo agradeceré un montón y muchas gracias por llegar hasta aquí. Adiós.